¿Sabes? He estado pensando en la muerte. Quiero que al morir mi cuerpo sea enterrado en un féretro de hongo. Así me descompondré por completo y alimentaré la tierra. No quiero que te vayas. Siempre estaremos juntos. Todo lo que buscas está en ti. Todo lo que será ya lo es. Seremos como los árboles que aún muertos procuran la vida. Es lo bonito de la muerte. Bueno, empezar la clase del día de hoy. Bienvenida, bienvenidos a todos. Y pues bueno, hoy ya tenemos nuestra clase de Derecho Romano, ya estamos en la unidad 4, ya estamos prácticamente a nada de cerrar pues la materia. Como ustedes saben, tienen seguramente su calendario. La materia ya se cierra dentro de más o menos 2 semanas, o sea, 15 días. Entiendo yo que ya la siguiente semana empezaría el plazo para hacer la actividad integradora, que si no me equivoco y si no, por favor, corríjanme. Entiendo que ustedes ya están familiarizados con esa parte de la actividad, que es, vaya, a entregar un trabajo y pues ya empezar a ver lo de sus calificaciones, sus promedios y todo, ¿no? Salvo algunos comentarios y opiniones, ahorita las vamos a ver. eh, lo importante es que ustedes vayan tomando nota de sus calificaciones. Digo, más o menos, evidentemente, hasta al final se pueden hacer correcciones, puede haber observaciones, se pueden mejorar trabajos, o sea, todo eso se puede. Nada más que hasta a este punto, ustedes ya tienen que ir más o menos viendo, pues también cómo van con sus desarrollos, ¿no? Saben que obviamente las actividades del foro de reforzamiento, pues ya se califican, las tareas también, y entonces lo importante es que pues, ustedes también, si tienen interés, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de mejorar con el segundo intento, que lo hagan, ¿no? Esa es la idea, que también ustedes pues obtengan una buena calificación, pero también importante pues que sobre todo aprendan, ¿no? Esos serían los principales objetivos. Entonces, dicho eso, pues hoy vamos a ver la mitad otra vez de la unidad 4 y obviamente vamos a estar viendo la parte final en una propuesta que yo les había hecho y se las hice llegar por correo electrónico. Digo, para quien aún no esté enterado o enterada, no se preocupen, ahorita lo comentamos. La idea sería dar una última clase en la Cámara de Diputados el próximo lunes, ¿no? La idea sería el horario, si no mal me equivoco, quedó para que fuera a las 5. Déjenme ver, según yo así quedamos, pero eh, si estoy cometiendo un error, pues me pueden decir. Sí, no, 5 de la tarde. Y digo, la idea es, o sea, se puede antes, pero pues yo entiendo que ustedes les conviene y les queda mejor en un horario un poquito más tarde, no necesariamente temprano, ¿no? Se puede a las 10 9 de la mañana, pero pues entiendo que no sería tan idóneo para todos, ¿no? Debido a que pues sé que
quizá tienen actividades, tienen trabajo, y también sé que hay personas que muy probablemente a lo mejor no van a poder ir, porque obviamente pues trabajan. Entonces, también dejar en claro que, a ver, no es que alguien vaya a tener una mejor calificación o menor calificación por el hecho de ir a esta clase, simple y sencillamente pues será un poco aprovechar pues nuestro curso, aprovechar que ya es la última clase y pues también de alguna manera pues, tener esa clase, sirve que también nos podemos conocer ya en persona, aprovechamos para quien no conozca la Cámara de Diputados y bueno, pues como al principio del módulo de la materia se los había platicado, pues un servidor trabaja ahí y pues qué mejor, ¿no? Manera de aprovechar ese espacio y pues sacarle provecho para ustedes y para pues, nuestra clase, ¿no? Esa es la idea también. Entonces, bueno, nada más decir ese comentario. La lista la cerramos el día de hoy para ya mañana entregarla. Si alguien aún no se ha anotado o algo, no se preocupe. Al final platicamos y me pasan su nombre, su grupo, pues nada más para anotarlos y listo, ¿no? Nos pregunta Yomari Morales, ¿cuál Cámara de Diputados, la federal o local? Buena pregunta. No, es la federal, la que está en San Lázaro, ¿no? Afuera del metro San Lázaro. El Congreso local de la Ciudad de México está en Donceles, en el centro. Entonces, pues no, sería en San Lázaro, ¿vale? Dicho eso, ahorita si quieren platicamos sobre ese tema al final y respondemos dudas y por lo pronto vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy, que hay varias cosas que platicar y que avanzar y también pues a entrar a los comentarios, ¿no? De la unidad 4 y de los trabajos, por supuesto. Entonces, nada más, permítanme un momento. Aquí está. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las obligaciones y sucesiones en el derecho romano. Ya es la última parte. Vamos, como ya lo hemos dicho, a dividir la clase, pues tampoco para que sea tan pesado esto y nos aventemos todo el contenido. Yo entiendo que la mayoría de ustedes ya está avanzando, ya está leyendo el contenido, las felicito, los felicito. Y dos, también entiendo que ya hay personas que ya están entregando los trabajos, o sea, tanto en el foro como de las actividades. Entonces, esas actividades yo las califico el día de hoy para que ya tengan su calificación de los que ya la están haciendo y los que no, pues todavía tienen bastante tiempo, ¿vale? Ok, bueno, vamos a empezar y bueno, vamos a ver hoy las obligaciones. Esto ya, aquí nos vamos a empezar un poquito a mover. Igual si hay dudas, comentarios, me hacen favor de levantar la mano para que los pueda identificar. Si no, cualquier duda, comentario, pues lo platicamos, ¿vale? Y ya saben, como siempre, todas las dudas que haya respecto a esta materia o cualquier otro tema jurídico eh, de relevancia y por qué no de otras materias, pues con mucho gusto lo platicamos, ¿no? Nada más pues atendemos el tema y como siempre hablamos y platicamos de todo. Ya saben que pues eso es una clase, ¿no? Para eso vas a la universidad. No solamente habla, el conocimiento no solamente es recibir información, no, es tener un pensamiento crítico respecto de las cosas, ¿no? Y básicamente estarnos preguntando de manera constante por qué las cosas están o son como actualmente lo están, ¿no? Siempre tener nuestro chip crítico, nuestro chip disruptivo de ver las cosas. Pero bueno, regresando al punto, hoy vamos a hablar sobre las obligaciones y este es un tema que, por supuesto, tiene sí un origen en el derecho romano, se va a exportar obviamente después al derecho francés, a toda la parte europea, va obviamente a llegar a México. Aquí es importante que tengan en cuenta una cosa. Toda nuestra tradición jurídica en cuanto al derecho civil, mayoritariamente, no quiero decir exclusivamente, sino mayoritariamente, tiene que ver con una herencia, yo diría, de tres herencias, por así decirlo, ¿no? Principalmente la herencia romana, porque, a ver, el derecho romano no solamente tuvo influencia en la legislación civil mexicana, sino en la de la gran mayor parte del mundo. También, por supuesto, nuestra herencia está muy relacionada, muy fuerte con el derecho francés, en este caso con el Código de Napoleón. O sea, el Código de Napoleón impactó de gran manera los que de alguna manera son una copia, pues si bien es cierto, no exacta, pero muy similar a como era el Código de Napoleón, ¿no? Entonces, así véanlo de esta manera, el derecho romano, en concreto la compilación va a influir
por supuesto, en el derecho civil, en el Código Napoleón, y el Código Napoleón a su vez va a influir en nuestro Código Civil mexicano, ¿no? Entonces, esas tres líneas, obviamente también tenemos influencia de otros códigos, de otros derechos, el derecho alemán, por supuesto, el derecho italiano, pero digamos que la tradición jurídica va de esa línea, ¿no? Tanto el código, el derecho romano y el código de Napoleón. Entonces, dicho eso, la clase de hoy va a ser un poco adelantarnos y darles unas bases básicas, pero importantes, de lo que ustedes van a ver más adelante. No sé si ya están llevando derecho civil, si me pueden ayudar con ese comentario. No sé, o sea, si ya llevan derecho civil, por ejemplo, personas, familia. eh, Dice, no, Hugo Díaz. Ah, perfecto, Hugo, gracias. Ok, no importa, pero cuando ustedes lleguen a derecho civil, van a empezar a ver el derecho civil, van a ver personas, digo, no recuerdo muy bien cómo la universidad lo plantea, pero bueno, les hablo desde la tradición jurídica mexicana, van a tener una unidad, una materia respecto que hable sobre personas, otras que hable o igual al mismo tiempo, ¿no? O combinado, que hable sobre los bienes, la familia, por supuesto, las relaciones familiares, o bueno, eso va dentro de la parte del derecho civil persona, así se le conoce. Después tendrán otro derecho civil que tiene que ver con contratos, y es ahí donde esto va a empezar a tener una mayor profundidad. Insisto, también van a tener una materia de obligaciones, o sea, de manera rigurosa, si no es que, insisto, no tengo como tal a la mano cómo lo desglosa la universidad en cuanto a esa parte del civil, pero bueno, eso quizá no necesariamente es lo más relevante porque pues, todas las universidades en el panorama jurídico, pues cuando hablan de derecho civil, la dividen de esa manera, ¿no? Casi, por regla casi general, personas, bienes, obligaciones, contratos, y luego ya empezamos a ver sucesiones, ¿no? Esos son parte, digamos, del conjunto de nuestro derecho civil, que es básicamente ver todo lo que tiene que ver con el código, ¿no? Entonces, dicho eso, hoy vamos a ver sobre la parte de las obligaciones y esto les va a dar una base para cuando entren en esa materia. Ok, dicho eso, primero, lo primero que habrá que decir es cuál es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal, ¿vale? Eh, Dice, y otro derecho en el cuadro comparativo, no me quedó claro. Bueno, ahorita vamos con esas dudas, ¿ok? Las dudas que tengan que ver con las dudas sobre sus tareas o comentarios, las vemos a final de clase y le resolvemos todas, ¿vale? Entonces, para que ahí, Macario, voy tomando nota de tu duda y la vemos al final. Bueno, a ver, entonces, vamos a hablar sobre las obligaciones y lo primero que hay que entender es que la distinción entre un derecho real y uno personal está en que los primeros, o sea, los derechos reales, esto acuérdense, ya lo habíamos visto en la clase pasada, recaen sobre las cosas, ¿vale? ¿Qué va a tener un derecho real? Pues si soy el propietario de un terreno, si soy el propietario de un vehículo, si soy el propietario de un local, si soy el propietario de una acción, ¿no? Digo, esto quizá un poco ya más moderno, pero en derecho romano, pues era el derecho que recaía sobre las cosas, sobre los bienes, sobre mis esclavos, sobre mis terrenos, sobre mi patrimonio, ¿no? O sea, es decir, incluso hasta sobre los animales, que yo, o en este caso, supongamos que... Brutus, ¿no? Que tiene a lo mejor un terreno, pues si es dueño de una cierta hectárea, ciertos bueyes, ¿no? Yeguas, caballos, pues también eso es un derecho, ellos digamos que están dentro de los derechos reales. Y lo que decíamos de las derechas, de los segundos, de los derechos personales, pues son estas obligaciones que van a recaer sobre las personas, ¿vale? Si a mi Pérez me debe a mí y a mi familia, digamos, 500 monedas, ¿no? De plata o dos doblones, es un ejemplo, ¿no? De oro, es un ejemplo. Pues bueno, esa es una acción que tengo respecto a ella, ¿no? Respecto porque ella es la que contrajo la deuda conmigo. Bueno, entonces, primero tengan en cuenta que el derecho real es erga omnes. ¿Eso qué quiere decir? Que se opone frente a terceros, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que mi derecho real de mi terreno, pues se opone frente a todos, ¿saben? Frente a mí, frente a Alberto, Macario o Abril, ¿no? Y pasa, hoy en día pasa lo mismo, o sea, si Sara
tiene, por ejemplo, su terreno, su casa, pues ella es propietaria de ese patrimonio y ese derecho, ese patrimonio, pues se opone frente a todas las personas que de alguna manera tuvieran algún interés, ¿no? Acuérdense que por eso decíamos que era ilícito y es una ilegalidad este tema de los paracaidistas o la gente que se mete, ¿no? A cierto terreno, departamento, o que ya no se quisiera salir, por ejemplo, pues claramente ahí el derecho real se opone a, ¿qué quiere decir que se oponga? Pues quiere decir que quien tiene la propiedad, quien tiene el derecho de ejecutar una acción, ahorita voy con esto a explicarlo, pues es la propietaria. En este ejemplo sería Sara, ¿no? Porque si Sara es dueña de su casa, de su terreno, pues Sara tiene una acción. Cuando digo que tiene acción, es que tiene un recurso, tiene la facultad de pedirle a cualquier persona, a la autoridad, vaya, ¿no? Al juez, que frente a esta usurpación ilegal, pues haga justicia, ¿no? Que me reivindique la propiedad, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eso significa erga omnes. O sea, ¿qué quiere decir? Que se opone frente a todos, ¿no? Yo, Sara, tengo mi casa, mi terreno, y es mío, punto, ¿no? Entonces nadie puede venir a reclamar la propiedad pues porque no la tiene, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, el derecho personal no se opone frente a todos, más bien el derecho personal únicamente va a estar relacionado a dos o más personas, es decir, en cuanto a la persona que es acreedora a la deudora. En este caso, por ejemplo, si Ángel le prestó dinero, por así decirlo, a Miguel, ¿no? Pues únicamente Ángel tiene la acción. Cuando alguien se refiere a acción, se está refiriendo, y en el derecho romano seguramente lo están leyendo porque en el contenido lo dice, y si ya vieron otra bibliografía, van a encontrar la palabra acción. Cuando dice acción, quiero que ustedes no dejen de vista que se está refiriendo a que Ángel tiene la facultad, la acción, de pedirle a la autoridad que Miguel le pague lo que le deba, ¿ok? Eso se está refiriendo. No tiene la acción respecto frente a Ángel, no la tendría frente a Abril, ¿no? Porque no contrajo la deuda con Abril, ¿me explico? Esa es una gran diferencia entre un derecho real y uno personal, ¿ok? Vuelvo al punto. Si Paola, ¿no? Por ejemplo, decíamos en este ejemplo, tiene un carro, un vehículo y pues digamos que es un ejemplo, ¿no? Lo dejara en la calle o lo dejara en alguna pensión o dejara estacionamiento en algún lugar, bueno, esa propiedad que a ella le pertenece, no podría venir ninguna otra persona, ningún transeúnte, nadie a tratar de adquirir esa propiedad, ¿no? De manera ilegal, por supuesto, de manera legal a través de una compraventa, pues claro que se puede. Pero ese es el punto, ¿vale? Se opone, eso es por así decirlo, ¿vale? Para que tengan esta idea. Y a diferencia del derecho personal, perdón, que es oponible, o más bien que únicamente va a circunscribirse frente a quienes tienen esa deuda. Si yo Molly, ¿no? Ya decíamos, trae un contrato o arma un contrato con Dulce, por ejemplo, pues Yomali solo tiene esa acción de pedirle que le pague, ¿vale? Frente a la autoridad a Dulce, ¿no? A mí no me podría exigir el pago, ¿vale? Porque pues técnicamente no contrajo, digamos, o no hay un vínculo, no hay una obligación respecto a mi parte. Esa es creo que así se entiende de mejor manera y pues también es algo que va a dar fundamento, sustento a las obligaciones, ¿vale? Dicho eso, vamos a avanzar para que ustedes tengan en cuenta ahora el concepto, ¿ok? Y pues lo van a estar escuchando mucho, ahorita lo vamos a ver en esta clase, pero también cuando lleguen, ya decía yo, a su clase de contratos, cuando creo que estén en tercero, cuarto semestre, más o menos, eh, van a ustedes saber que la obligación es muy importante para el mundo jurídico y eso es algo que aquí vamos a destacarlo de la cultura romana. Cuando alguien dice, oye, pues ¿cuál es la importancia de hablar derecho romano o de estudiar derecho romano? Bueno, una de las tantas importancias y trascendencia de estudiar esta materia es que este concepto no solamente es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura jurídica, no solo es eso, sino es la genialidad del derecho romano, ¿vale? Para los romanos, el establecer este tipo de, más allá de relación, sino esta relación jurídica, identificar sus elementos,
es parte importante del mundo civilizador, de la manera de ir construyendo una sociedad, ¿ok? De ir adquiriendo bienes, de ir adquiriendo derechos, de ir adquiriendo obligaciones y con ello, pues a la par, ir desarrollando y creciendo toda la actividad económica. O sea, parte de cómo se explica del crecimiento económico de un país tiene que ver con eso, con las relaciones entre personas, ¿vale? Entre empresa-estado, entre estado-ciudadano, ciudadano-empresa, y ese es el punto. Y aquí cobra especial relevancia, por eso hablar de las obligaciones, de la obligación. Entonces, el concepto es el siguiente, ¿no? La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona, o sea, el acreedor, tiene la facultad de exigir a otro deudor el ejercicio de determinada conducta positiva o negativa, ahorita explico esto, que puede consistir en dar, hacer, no hacer o prestar, ¿vale? En latín, pues para que también lo tengan, dare, facere, non facere, praestare o portere. Entonces, dicho esto, expliquemos algunos elementos de nuestra definición. A ver, obligación, dice, es un vínculo jurídico. Cuando ustedes escuchen esto, porque lo van a escuchar en diferentes conceptos, ¿vale? Acto jurídico, no sé, ya tuvieron su primera clase ya vieron lo que es el acto jurídico y el hecho jurídico. No sé si creo que esto lo ven en primero, pero no estoy muy familiarizado. Si me pueden ayudar, solo para que ayude a explicarlo. No sé, ¿han visto ya algo sobre hecho y acto jurídico? Digo, seguramente alguien ya lo sabe, pero no sé si ya lo vieron. Pero bueno, si lo vieron o no, ahorita me platican en los comentarios. El chiste es que, a ver, lo importante de esto es que cuando ustedes ya entren a ver, por eso les decía, esto lo van a ver, yo considero que lo van a ver cuando empiezan a ver personas, ¿no? Así se le conoce, van a tener mayor noción, pero esto quiero que se lo lleven desde ahorita. A ver, un vínculo jurídico es la manera en la que van a hacer o van a desarrollarse, sí, las obligaciones, ¿ok? Pero el vínculo jurídico, como bien lo dice, nace entre una persona, ¿vale? Que vamos a denominar acreedora a otra que tiene deudora. Entonces, aquí decíamos desde un principio, esto seguramente es muy, quizá más sencillo de entender el día de hoy, ¿no? Sabemos que un acreedor es alguien que te viene a cobrar, ¿no? Si de alguna manera ordinariamente podríamos pensar que, o sea, ahí viene el acreedor, ¿vale? O sea, ahí viene el que nos viene a cobrar, ¿no? Y el deudor, pues básicamente es el que debe, ¿no? Debe dinero, debe una cosa. Pero esto quiero que ustedes lo traslapen a muchos tipos de relaciones que únicamente no tienen que ver necesariamente con el dinero, ¿vale? Sino la obligación, quiero que quede claro, no necesariamente tiene que ver con dinero, con un tema en cuanto monetario. Eso no quiere decir que no tenga un contenido económico, que no tenga un valor económico, sí, pero no necesariamente es eso, ¿vale? Ahora bien, cuando ustedes escuchen en derecho que a una persona o dentro de una ley, un concepto, se establece esto que dice conducta positiva o negativa, ¿qué quiere decir esto? A ver, si yo les digo que dice a mi pregunta, dice, cuando una casa que me vendieron sigue a nombre de otra persona para hacer el cambio de propietario, necesito llevar a personas como testigos ante el juez. Ok, ahorita vamos con esa pregunta a mí, que ya es un poco más aterrizada en la práctica, ¿no? Pero buena pregunta. Ok, a ver, quiero dejarles claro esta parte. Cuando ustedes escuchen o lean en algún texto jurídico que dice, pues es que el sujeto está determinado a una conducta positiva, no necesariamente o casi siempre se está refiriendo a que tiene la obligación de hacer algo, ¿ok? O sea, cuando tienes la intención, dice positiva Hugo Díaz en el chat, cuando tienes la intención de pagar, aunque no tengas cómo hacerlo, no necesariamente Hugo, y voy a explicar por qué no. Mira, cuando se establece aquí en el texto, ¿no? Que una persona tiene o que debe de observarse una conducta positiva, significa que debe hacer algo, ¿ok? Debe dar, o sea, debe hacer algo, ¿vale? Cuando en derecho o en los textos jurídicos que lean, ustedes alcancen a ver que dice conducta negativa, obviamente consiste en no hacer algo, ¿ok? Pero también puede significar no hacer algo o simple y sencillamente, no también de otra manera, no obstruir algo,
¿ok? Es decir, voy a ponerles un ejemplo. Cuando se habla de voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando se habla del voto, por así decirlo, ¿no? En su faceta positiva o activa, pues es casi, casi como decir que tú vas a votar, ¿no? Pero también tiene otra cara que es la de tú puedes ser votado, ¿ok? Entonces digamos que tienes como una cara positiva, es decir, voy y hago algo y tengo otra cara, que es la de van y votan por mí, ¿no? Entonces quiero como platicar este punto porque lo que me parece importante es dejar claro que hay diferentes tipos, ¿no? De Recording in progress. diferentes tipos de conductas. Entonces, a eso se refiere, ¿ok? Cuando una conducta es positiva, se refiere en dar algo o hacer algo, ¿ok? Cuando se está refiriendo a que hay una conducta negativa es que no tiene que hacer algo, no hagas algo, ¿no? O no obstruyas algo, ¿vale? Esa es lo importante. Entonces, quiero que se vayan quedando con esto porque cada vez que vayan avanzando en la carrera lo van a ir viendo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Bueno, las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos jurídicos a los cuales el derecho romano le atribuye la facultad de hacer y de surgir el vínculo obligacional entre dos o más personas, ¿ok? Entonces, quiero que esto les quede claro porque lo importante de esto es tener en cuenta que las obligaciones nacen tanto de hechos como de actos jurídicos, ¿ok? Eso es algo importante. Eh, y con esto vamos a empezar a entrar a los puntos que tienen que ver ahora de cómo vamos a tener en cuenta estas tipos de relaciones, ¿ok? Con esto solamente quiero tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, yo ya sé que lo van a ver más adelante, pero me gustaría platicarlo ahorita para que ustedes también tengan ese referente, porque lo van a ver en la carrera y es fundamental que lean esto. Quiero que ustedes tengan en cuenta esta distinción primero, ¿ok? Aquí me voy a parar un momento, pero les voy a explicar esto. Un acto jurídico es una manifestación de la voluntad que crea, modifica, transfiere o extingue un derecho, ¿no? O crea obligaciones, también por su lado, ¿vale? Y un hecho jurídico es un acto o cualquier acto que provoca consecuencias jurídicas, ¿ok? Diferencia, repito, acto jurídico es una manifestación de la voluntad que crea, modifica, transmite o extingue un derecho o una obligación, ¿ok? Y un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un acto jurídico y de un hecho jurídico? Los leo en el chat. No sé, Hugo, Ami, ¿qué piensan ustedes? Igual los demás, Yeli, Alberto, Miguel, ¿qué consideras tú, Sara, que sea un acto jurídico? O tú, Lucy, ¿qué se te ocurre? No sé, échenle una pensada. Ahorita quiero avanzar, pero quiero que le echen una pensada. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero eso tiene mucha relevancia. No sé, ¿qué opinas, Jimena? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Se vale levantar la mano, ¿eh? Dice, a ver, em, dice Hugo, cuando manifiestas tu derecho al voto sería un acto jurídico. A ver, explícalo más, Hugo, ¿por qué? ¿Por qué? Dice Dana Dagio, el testamento, pero aquí, Dana, no te entiendo. ¿A qué te refieres? O sea, ¿el testamento qué es? ¿Un acto jurídico o un hecho jurídico? Poderes notariales, igual, te pregunto, Dana, ¿qué es? ¿Un acto o un hecho? ¿Qué opinan los demás? Las demás, Joali, Antonio. Dice Antonio, actos jurídicos documentados, contratos de compraventa. ¿Pero por qué, Antonio? Explícame más eso. No sé qué tiene. A ver, voy leyendo, ¿eh? Dice Dana, primero, acto jurídico documentado. Dana, eso no entendí muy bien a qué te refieres con documentados y a qué te refieres con acto. Dice Yeli, un acto jurídico es una acción o conducta realizada por una o más personas con la intención de crear, ok, eso es lo que había dicho.
Pero ponme un ejemplo, ¿ok? Dice Jelly, un ejemplo de un acto jurídico es la firma de un contrato o la celebración de un matrimonio. Ok, a ver, Jelly, yo te pregunto a ti, ¿qué es un hecho jurídico entonces? Hecho jurídico, dice Sara, es un robo, por ejemplo. Ok, pero explícamelo, Sara. Me gustó ese ejemplo, pero explícamelo. O sea, explíquemelo. Un contrato de compraventa sería un acto jurídico, dice Miguel. Ok, tienes razón. O sea, en esencia tienen razón. Pero ¿por qué? Dice Ami, un cambio o venta de propiedad en donde modifique que haga cambio de propietario. Exacto, Ami. ¿Pero por qué? Explíquenme por qué. O sea, pónganme el ejemplo, pero explíquenmelo, porque necesito saber que lo están entendiendo. Lucy dice, cuando la voluntad de una sola parte es suficiente para producir efectos jurídicos o cuando se necesitan más partes. Sí, Lucy, pero ¿a qué te estás refiriendo? O sea, ¿a qué? Alberto Mendoza nos dice, voy, solo quiero hacer más grande el cuadro. Tararara. Dice, creo que entendí mal la pregunta, Dana. Ok. La pregunta, Dana, la repito. Explíquenme, pónganme un ejemplo y explíquenmelo. Si quieren, pueden levantar la mano, ¿eh? Voy leyendo, voy leyendo. Miren, ese es un buen punto. Primero, Sara dice que el robo es un hecho jurídico porque conlleva una consecuencia legal. ¿Están de acuerdo con eso o no? Y luego dice Jimena Chávez, un acto jurídico sería el registro de nacimiento de un bebé. El registro de nacimiento de un bebé, acto jurídico. Sara y Jimena están equivocadas, pero ¿por qué? ¿No? Por eso quiero que razonemos, ¿ok? Quiero que entremos a eso. Dice Jelly, un hecho jurídico es un acontecimiento o situación que ocurre en la realidad. Estos, ok, pero explícamelo, Jelly. Explícamelo con tus propias palabras. Alma dice, un hecho jurídico es un acto voluntario o involuntario, por ejemplo, un accidente perjudica a otras personas. Aquí, Alma, perdón, no Alma, corrijo, yo lo dije mal. Alamán, GH, un hecho jurídico es un acto voluntario o involuntario, por ejemplo, un accidente el perjudica a otras personas. Ahí ya como que te contradices porque dices, un hecho jurídico es un acto voluntario o involuntario. Un hecho jurídico es que justo esa es la diferencia, pero ahorita voy avanzando, ¿no? Abril dice un acto jurídico, la renegociación de los intereses de una deuda. Sí, pero ¿por qué, Abril? ¿Por qué? ¿Por qué? La voluntad de uno solo basta, pero ¿para qué se hará? ¿Para hacer un acto o para un hecho? Bueno, voy avanzando, ¿eh? Voy leyéndolos y leyéndoles. A ver, Jelly. Bueno, es eso. Ya lo explicaste mejor, Jelly. Ya le estás dando al clavo. Ya le diste ahora sí al centro. Mira, ahí te va. Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Y fíjate, Sara puso un buen ejemplo lo del divorcio, ¿no? Miren, ahí les va, para que vamos avanzando, ¿ok? Primero, vamos a distinguir dos cosas. Quiero que quede claro una cosa, y por qué les decía que me lo explicaran. O sea, estoy leyendo sus ejemplos, pero quiero que les quede muy claro esto, para que ustedes no tampoco se compliquen tanto. Y voy a dando retroalimentación, ¿les parece? Primero, el acto jurídico tiene que ver con, ok. Voy a lo que también estás mencionando Abril y Ami. A ver, vamos a dejar en claro una cosa. El acto jurídico tiene que ver con la manifestación de las voluntades, ¿ok? La concurrencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso, el punto del ejemplo que dice Ami, ¿no? Que la venta de una propiedad, pues hay dos voluntades, ¿no? Hay una persona que quiere vender y hay una persona que quiere comprar. Se encuentran esas voluntades y al momento de que se encuentran, pues se está llevando un acto jurídico porque va a tener consecuencias legales, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que dice también Miguel, es válido, el contrato de compra-venta. Pues es cierto, ese es un acto jurídico porque dos voluntades le están dando consecuencias legales a un acto, ¿ok? Y fíjense una cosa importante, ¿ok? Eh, fíjate a mí, ¿por qué voy a explicarles? Ustedes normalmente se están confundiendo el acto con el hecho, porque pusieron ejemplos. Miren,
pusieron el ejemplo de, dice a mí, y voy a ir explicando de lo que acaba de poner a mí, o sea, el último comentario para arriba, ¿ok? Para irlos leyendo a todas y a todos. A mí dice en este ejemplo que dice, hecho jurídico serían los paracaidistas, ¿no? O sea, la gente que habíamos platicado la otra clase, que se mete ilegalmente a una vivienda. No, pues ese no sería un hecho. ¿Por qué? Porque ahí hay la voluntad, o sea, está la voluntad a mí de meterse a un domicilio, ¿no? Claro, es ilegal, es cierto, por supuesto, pero hay una voluntad, ¿no? O sea, ellos decidieron meterse a ese domicilio, ¿vale? Claro, es ilegal, eso no es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque el hecho jurídico, la diferencia entre el hecho y el acto jurídico es que el hecho jurídico va a provocar consecuencias jurídicas con independencia de la voluntad. Quizá que ustedes, y pónganme atención en esto, quizá que ustedes se están confundiendo porque creen o están pensando que se necesita la voluntad de dos personas. Y ojo, no necesariamente. O sea, ¿a qué voy? Eh, exacto, gracias, Sara. Muy bien, Sara, te felicito. Muy, muy bien, muy bien. Fíjate, ahí ya lo dijo Sara, muy buen ejemplo. Voy explicando esto. Fíjense dónde viene la diferencia. Dice Ami, ¿no? Ami dice en el ejemplo, en el chat, dice, oye, pero ¿qué pasa con las personas afectadas? Ahí, Sami, Ami, perdóname, te estás confundiendo porque tú estás creyendo que, estás confundiendo el término de voluntades. ¿A qué voy con esto? Y yo con esto les explico, para que surja un acto jurídico, por supuesto que hay una concurrencia de voluntades, ¿no? Pero a lo que yo voy es que no le puedes llamar un hecho jurídico y la diferencia está en que en el hecho no se necesita que haya la voluntad, ¿vale? En el divorcio, por ejemplo, hay una voluntad. O sea, si es un acto, bajo la hipótesis de un servidor, porque es cierto, a lo mejor la otra persona no quiere, me explico a mí, la otra persona a lo mejor no se quiere divorciar porque todavía te ama y te quiere mucho, ¿no? Pero hay una voluntad, ¿no? De una de las dos partes. ¿Entendemos? ¿Vale? En el tema de los paracaidistas o la gente que se mete al domicilio, es cierto, ¿no? Pero no le puedes llamar hecho porque el hecho, la diferencia está, y voy a retomar el ejemplo que trae Sara, y alguien lo puso en el chat, la muerte. La muerte es un buen ejemplo de un hecho jurídico, ¿no? Es decir, la muerte, pues no requiere de la voluntad, ¿no? O sea, ojo, la muerte, hablo de la muerte, exacto. Hablo de la muerte, no hablo de la eutanasia, que la eutanasia es una cosa distinta, porque están de acuerdo que la eutanasia, pues es el derecho de una persona cuando ella decide ya, pues terminar su vida, ¿no? Por las razones que establezca nuestra legislación. Pero eso es una cosa distinta. Hablo de la muerte, muerte natural, un paro, un accidente, como lo pone Sara. Es decir, ahí no hay voluntad, no interviene la voluntad, ¿no? Simple y sencillamente sucede, por eso se le llama hecho, porque sucede y ese hecho no hubo una voluntad de ninguna de las partes, ¿vale? O sea, o explíquenme ustedes en qué punto la muerte requiere la voluntad. Pues no, ¿verdad? La muerte ni siquiera avisa, ¿no? Les pongo otro ejemplo. El sismo de 2017 aquí en la Ciudad de México, ¿vale? ¿Creó consecuencias de derecho ese sismo? Obviamente sí. Se cayó en edificios, hubo familias afectadas, ¿vale? No intervino la voluntad, ¿no? Fue un hecho, pasó. Es decir, el hecho es que sucedió. ¿Me expliqué? El tsunami en Acapulco, exacto, es un buen ejemplo, ¿no? No pasó, o sea, es un hecho, no hubo ninguna voluntad humana. Y claro, el tsunami trajo consecuencias jurídicas. Por ejemplo, una consecuencia jurídica es que se activará el plan de, me parece que es DN3, ¿no? Si no me equivoco, cuando hay desastres naturales, ¿no? Crea consecuencias de derecho. Cuando pasa la muerte, activa la sucesión, ¿vale? Activa si hay un testamento, ¿me explico? Es decir, crea consecuencias de derecho, ¿no? Si alguien fallece y resulta que no dejó testamento, pues es un caos, ¿verdad? A quién le toca las cosas, los bienes que tenía y activa consecuencias de derecho. Entonces, estimados alumnas y alumnos, justo como lo mencionaron ya ustedes, y bien lo decía Sara, por ejemplo, si alguien haya pasado muchas veces, ¿no? Y seguramente ustedes, y mayoritariamente algunos de ustedes, porque sé que estudian y que además de estudiar esta carrera también trabajan en la policía, ¿cuántos casos han visto de, oye, pues es que lo mataste? Híjole, yo no lo quería matar, ¿no? O sea, ni siquiera era mi intención, o sea, me quedé dormido, ¿saben? O sea, ¿cuántas veces no han visto los accidentes en las vialidades? Eso pasa
desgraciadamente, pues por lo menos una vez, no sé si a la semana, dos, ¿no? O sea, pasa seguido, ¿no? Híjole, yo no la quería matar, pero realmente solo me quedé dormido unos minutos y se me fue el carro, ¿no? Eso podrían llamarle un hecho, sí, no intervino tu voluntad, tú no querías provocar esas consecuencias de derecho, pero sin embargo, las vas a provocar, ¿no? Eso como bien lo decíamos, no va a ser un homicidio con dolo, obviamente, porque no tenías la intención de matarlo, no hubo premeditación, no compraste el arma, no planeaste ni viste cuando fueran, ni tampoco, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en el caso, no sé si recordarán, hace un tiempo hubo un caso, ya tiene bastante tiempo, ¿no? De unas chicas que les pusieron las goteras, así se les conocieron como los medios de comunicación, y les llamaban goteras porque, pues técnicamente, era un modus operandi de robar. Ellas, pues, eran chicas, ¿no? Que estaban en algunos clubs, lo que sea, les echaban gotas a las bebidas con las personas con las que intimaban, salían, y pues estos caían dormidos, y cuando pues, ya estaban todos dormidos y inconscientes, les robaban. Pero hubo una vez en donde literal se les pasó el efecto, ¿no? O se les pasó más bien el tema de las gotas, pues porque evidentemente eh, el tema de drogar a alguien con ese tipo me parece que era anestesia, no sé, no recuerdo si era anestesia, pero el chiste es que drogaban a alguien y pues cuando te anestesian o cuando usas ese tipo de sustancias, cada persona y cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, yo podría a lo mejor caer rendido, pero otras personas podrían caer muertas, ¿no? Todo tiene que ver con nuestra condición, obviamente, genético. Y pues claro, si tú no te dedicas a ser un médico, pues no puedes estar indagando, ¿no? En cada persona. Eso pasó en la Ciudad de México, ya tiene bastante tiempo, pero lo saco a colación porque cuando las detienen, justo ese fue una de las maneras en las que su defensa argumentaba, ¿no? Oye, no los castigues como dolo, ¿no? O sea, no me las sanciones como dolo, porque eso implica eh, que tengan más años en una pena. Y ojo con esto, mis estimados abogados y abogadas, porque esas son las cosas del día real. Si ustedes no distinguen entre este hecho, acto, su cliente se puede ir al tambo 5 o 10 años, y 5 o 10 años más es toda una vida. ¿Están de acuerdo? Entonces hay que entender bien las cosas. Por eso es bien importante que ustedes conozcan la diferencia. Dense cuenta cómo con esta diferencia tan simple puedes entender las cosas. Voy leyendo sus comentarios. Dice a mí en el chat, dice, cuando una persona que es discapacidad llega a matar o lastimar a alguien, pero no está bien de sus facultades mentales, ahí hay que distinguir, hay que distinguir. Y ahorita no me voy a clavar con todo esto, pero sí les voy adelantando algunas cosas, ¿no? Y voy leyendo desde sus comentarios. A ver, les voy a poner este ejemplo. Primero quiero que tengan una cosa. Ustedes, por eso les estaba preguntando, ya me quedó claro que todavía no llevan personas, ¿no? En derecho civil, uno, pero no importa, vamos a hablarlo eso, y para que se adelanten. Y ustedes cuando ya les toque esa materia, pues ya digan, oigan, ¿cómo son tan inteligentes estos alumnos del grupo 101, 102 y 103? Pues bueno, es que tuvimos clase con el profe Pavel y ya nos explicó eso. Miren, hay grados, la capacidad, acuérdense que eso lo vimos al principio, ¿vale? Los atributos de la personalidad, decíamos, es, entre otros, ¿no? Hay capacidad de goce, es decir, quién tiene derechos, y la capacidad de ejercicio, ¿vale? Voy a partir de este ejemplo, y porque se me hace una muy buena pregunta la que hicieron en el chat. Hay grados de la capacidad de ejercicio, grados. ¿Qué quiere decir? Oye, a lo mejor yo voy a poner un ejemplo. Yo sufro de Parkinson, ¿no? Pero ahorita estoy en una etapa muy temprana del Parkinson y pues es cierto, a lo mejor yo no puedo manejar, ¿no? Pero eso no significa que no pueda dar una clase. ¿Están de acuerdo? Eso no significa que yo no pueda hacer cierto tipo de actividades profesionales, académicas, laborales. Yo no significa que yo no pueda trabajar en el jurídico de la policía, ¿verdad? A lo mejor no voy a estar en campo, porque claramente si se produce una situación en donde tengo que usar es un ejemplo, mi revólver, pues no podría, ¿no? Porque incluso podría dañarme a mí mismo, a mi compañera, compañero o a cualquier otra persona. Oye, ¿y qué pasa en este ejemplo que pone, por ejemplo, a mí, si de alguna manera tienes una discapacidad y aún así llegas justo a lastimar o matar a alguien? ¿Se consideraría como dolo o no? Eso va a depender. Ese ejemplo. Oye,
yo tengo, por ejemplo, hay personas que sufren de migraña aguda. Y de hecho los conozco, ¿eh? Y ustedes conocen. Yo tengo, así les pongo este ejemplo, un vecino que cuando él come cierto tipo de alimentos, le da migraña. No sé si ustedes lo sabían, pero eso pasa, ¿vale? Funciona de diferentes maneras en diferentes personas. Hay personas que con el sol, ¿ok? Imagínense esto con el sol en el momento en el que estamos viendo ahorita. ¿Ok? El momento en donde el cambio climático está arrasando y un rayo de sol en 2024 no pega, vamos a decirlo de esta manera, igual que hace 5 o 10 años, ¿vale? O sea, porque además ya la capa de ozono pues ya está más deteriorada, perdón, la capa que nos cubre de los rayos UV, pues derivado de toda la contaminación, pues ya está muy deteriorada y pues obviamente ya no es lo mismo, ¿me explico? Pero imagínate que tú eres un taxista, ¿no? Y que sufres de migraña y a ti se te activa con cierto tipo de grado del sol, ¿vale? O sea, eso es, pues, real, eso, estoy hablando de casos reales. Y te da migraña y vas manejando arriba, ¿no? O vas en el periférico y pues te da migraña. Cuando te da migraña, hay cierto tipo de personas que, insisto, hay ciertos tipos de migraña, ¿ok? Y hay tipos tan fuertes que hay personas que se desmayan. O sea, no sé si lo sabían, pero hay otras personas y hay otras que pierden la visión, que se les nubla la visión, literal. O sea, ya no ven, ¿no? Se ven borroso. Si vas arriba del periférico, obviamente lo más seguro es que acabes chocando con alguien y lo peor, puedes incluso matar a tu copiloto, a tus pasajeros y matar a terceros, ¿no? Bueno, aquí en esta pregunta a mí, aquí el punto está justo qué grado de capacidad tienes o no tienes, ¿vale? Si tú eres una persona que lleva bastante tiempo, o sea, es decir, por ejemplo, si a mí me detienen, en este caso de ejemplo de la migraña, estoy poniendo, me va a detener la policía, obviamente voy a llegar al Ministerio Público y aquí es importante que ustedes como abogadas y abogados entiendan, hay diferentes grados, ¿ok? Si eres una persona que se detecta que tienes, es un ejemplo, 30 años, 40 años o 20 años, pero se detecta que a ti desde los 15 años te diagnosticaron o es un ejemplo, ¿eh? En alguna clínica del IMSS, para eso obviamente ustedes van a hacer la chamba, abogadas, depende de qué lado estén jugando, perdón, de qué lado estén defendiendo, pero si ustedes, supongámoslo, ¿no? Con pruebas, a través obviamente de un peritaje, con pruebas, además de pruebas documentadas, técnicas importantes, que el taxista, es un ejemplo, sí sabía que con las migrañas y con el calor, se le activaban y además él ya sabía de las consecuencias, es decir, el ver borroso, el que pierda la memoria. En ese caso, no puede alegar él que no sabía, ¿no? O que estaba, o que desconocía las consecuencias, ¿vale? Acuérdense del principio jurídico, ¿no? La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, ¿vale? No se puede decir, híjole, yo no sabía. No, 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 ¿vale? A lo mejor otra cosa distinta es que no pasa nada, o México, o a la gente le vale. Esas son cosas distintas, ¿no? Pero tú no puedes alegar eso, ¿vale? Pasa lo mismo. Les decía, este es un ejemplo. Por eso, en la pregunta que hace a mí, me parece muy interesante, pero el punto concreto es que, acuérdense de esto, siempre una persona que tiene una discapacidad la tiene en grados, ¿vale? Claro, a lo mejor si me dices, oye, pues estamos hablando con una persona, incluso hasta las personas que tienen, voy a poner un ejemplo nada más y lo pongo pues, como es, ¿no? Con todo el respeto, las personas con síndrome de Down también tienen grados, no es lo mismo, o sea, aquí es bien importante que tengan en cuenta esto y me parece importante el comentario que hace Alberto, justo, hay que tener qué grado se tiene y hasta dónde te puede llegar tu discapacidad, ¿vale? Porque incluso una persona que, digamos, no tiene una discapacidad, pues también tiene que actuar de manera profesional, ¿vale? Lo mismo pasa, incluso la gente que trabaja en la policía, seguramente lo sabe, lo ha visto, ¿no? Hay un protocolo de cómo debes actuar y de cómo debes incluso usar tu arma, ¿vale? Tú no podrías desconocer ni decir, es que en el calor de la situación y salirte de ese protocolo. Si no, hay muchos casos que se ha dado y seguramente aquí nuestras compañeras y compañeros nos pueden platicar de cómo eso luego resulta un problema, ¿no? Digo, obviamente no estamos diciendo, y eso hay que dejarlo claro,
que la policía no deba de actuar. No, por supuesto que debe defendernos y también por supuesto que tenemos que ver las cosas con la mayor objetividad que son, ¿no? ¿Vale? Porque también dependerá de la situación, del contexto. Pero ese es el punto. Entonces, dicho eso, retomo lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Sara nos puso el ejemplo del accidente, muy buen ejemplo, Sara, bien hecho, felicidades, ese es buen punto. Miguel puso el ejemplo del contrato de compraventa, ese es un acto jurídico, ¿no? Ese es el punto. Antonio decía que, bueno, obviamente también hay que tener los acuerdos, las transacciones, ¿vale? Jelly puso el ejemplo de la muerte, que ya hablamos de ese, ¿no? Ese es un hecho jurídico porque no interviene la voluntad. Entonces, dicho todo esto, y para ahora sí retomar nuestra clase, pero dejar en claro, quiero que ustedes se les lleven esta tarea. Más que tarea, que se les lleven eso, ¿vale? Un acto jurídico siempre va a intervenir la voluntad de una o dos personas, o pueden ser más, ¿eh? Pero siempre interviene la voluntad. Los contratos, el divorcio, el matrimonio, la compraventa, la donación, el mandato, rentar un depa. Es más, tan simple y tan sencillamente como ir a comprar tu café es un acto jurídico, ¿vale? Simple y sencillamente. ¿Qué cosas producen consecuencias legales aún con independencia de la voluntad? La muerte, el nacimiento de una persona, ¿vale? Alguien podrá decir, bueno, es que sí tenemos ganas de procrearlo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Otra cosa es el acto en virtud del cual se da la procreación. Eso es una cosa diferente, pero cuando alguien nace, automáticamente quieras tú o no tener ese bebé o no, es decir, después de los 9 meses y todo este rollo, va a activar consecuencias de derecho, ¿eh? La muerte, ya lo decíamos, un terremoto, algún desastre natural, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque esa distinción es importante porque acuérdense de una cosa, y es que así van a nacer las obligaciones, mayoritariamente, ¿ok? Van a nacer, y es importante que ustedes distingan si las obligaciones que están naciendo de un acto jurídico o están naciendo de un hecho jurídico, ¿ok? Entonces, eso para que se lo lleven ahí. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Que aquí estamos hablando ya de actos jurídicos, los contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Ahorita explicamos un poco, vamos a explicar más adelante qué son estos. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos de una obligación? Bueno, una obligación claramente está conformada por sujetos, ¿ok? Que van a ser las personas en virtud de las cuales se tiene esta acción para obviamente obligar una determinada conducta. Acuérdense de lo que vimos al principio, ¿no? La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual, pues, una persona tiene una acción, o sea, tiene una facultad respecto de otra, ¿no? El objeto. ¿Qué es el objeto? Bueno, pues el objeto es lo que el deudor tiene que dar, hacer o no hacer, ¿vale? Ese va a ser el objeto. Es decir, ¿cuál es el contenido de la obligación? Ah, pues que me devuelva el bien, que me dé la renta, que me dé la cosa que pactamos, que me dé el esclavo que habíamos acordado, que me dé la vaca, ¿no? Ese es el punto, ¿vale? Ese va a ser el objeto. Y la relación jurídica, que es básicamente el vínculo. O sea, la relación jurídica tiene que ver con el vínculo. La pensión, exacto, ¿no? Si me tiene que dar la pensión de la niña o los niños, ese es el objeto de la obligación. Y el otro elemento es la relación jurídica, que la relación jurídica, pues básicamente se está refiriendo al vínculo, ¿ok? Cuando alguien les diga, ah, es que hay una relación jurídica, está diciendo que hay un vínculo, ¿ok? ¿De qué naturaleza? Bueno, ya lo veremos y dependerá de cada materia. Un vínculo laboral, un vínculo electoral, un vínculo mercantil, ¿no? Si es un contrato de compraventa, un vínculo familiar, si es tu tutor, porque, ojo, y fíjense de esto, lo interesante o lo padre, ¿no? Y lo interesante y lo padre de esto es que, pues, técnicamente hay obligaciones en todas las materias, ¿no? Obligación del patrón, si estamos hablando laboral, del patrón de dar un sueldo, al mismo tiempo dar ese sueldo respecto a los parámetros que establece la ley. El trabajador, en este caso, pues, tiene la obligación de entregar una actividad, ¿no? De hacer algo. ¿Ya se dan cuenta?
una obligación en materia mercantil, pues una compraventa, ¿no? Que me des el celular de acuerdo al precio que ya acordamos, ¿no? Y que el celular me lo des conforme a las características de este objeto, ¿vale? Ahorita hablo de eso, de los vicios. Eh, en materia electoral, por ejemplo, ¿no? Los partidos tienen una facultad de recibir prestaciones de acuerdo a la ley, pero tienen al mismo tiempo la obligación de comprobar, ¿no? Y de entregar, por supuesto, una relación de todos esos gastos y que se hagan de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, técnicamente, obligaciones, es decir, vínculos jurídicos, lo vamos a encontrar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? La misma policía pues, tiene obviamente derechos, tiene obligaciones y ese es el punto, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a avanzar ahora a hablar del contrato, ¿ok? Y el contrato, para efectos de nuestro derecho romano, pero también para efectos del día de hoy, pues es un acuerdo de voluntades previsto por la ley romana, en este caso, el cual daba origen, ya lo decíamos, a obligaciones sancionadas por el jus civile. Eso es en Roma. Hoy en día, pues sería obligaciones sancionadas por la ley laboral, la ley mercantil, ¿no? La ley civil. Entonces, pues ese es el punto. Ahora, ¿cuáles son los elementos del contrato? Aquí es bien importante entender una cosa. Y si ustedes se van ya tomando en cuenta, casi los elementos del contrato se asemejan mucho a los elementos de una obligación, ¿no? Es casi técnicamente, podríamos decir que comparten ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, los elementos del contrato, que haya un sujeto, pues claro, ¿no? Es decir, un acreedor, un deudor, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho. El objeto, o sea, el contenido del contrato, ¿qué es lo que se está pactando? ¿Cuál es ese contenido que está pactando? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de no hacer? Hay contratos de no hacer, hay contratos de hacer, hay contratos de dar, ¿no? Me tienes que dar tanto material para que yo pueda realizar una construcción, ¿vale? Tienes que hacer. Eso normalmente acuérdense de la distinción en función también de los bienes, ¿no? Que son los bienes materiales, darme el cemento para la construcción, darme el material, ¿no? Hay servicios, ¿no? Necesariamente, hago un contrato de internet. Seguramente a lo mejor sí me das un dispositivo, pero lo que estás pagando es técnicamente pues la conexión a la red, ¿no? Hay contratos de entregarme una asesoría, pues ahí a lo mejor no hay un bien tangible como tal, lo que estás contratando es el conocimiento y obviamente lo estás contratando de una determinada manera, ¿no? Entonces, otro elemento del contrato es el consentimiento, ¿ok? Por eso normalmente el contrato, o más bien, no normalmente, el contrato es un acto jurídico, ¿ok? Porque hay consentimiento, ¿vale? Matrimonio, compraventa, arrendamiento, prestación de servicios, eso tiene que ver con consentimiento, ¿ok? Hay voluntades. Causa y forma tiene que ver con dos puntos que vamos a ver ahorita en este momento. Primero, que sea, ¿no? O que las causas del contrato, por supuesto, estén reguladas por nuestro propio derecho. Eso es lo importante. Y vamos a hablar de esto a continuación para que ustedes también lo tengan identificado de mejor manera, ¿vale? Y aquí tiene que ver ahora vamos a hablar de los elementos tanto naturales, ahorita voy hablando de otros, pero sobre todo de cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de los elementos naturales de los contratos, ¿qué quiere decir esto? ¿O a qué nos estamos refiriendo con elementos naturales? Bueno, cuando hablamos de elementos naturales nos referimos a que los contratos, vamos a decir, parte de sus elementos naturales es responder por los vicios ocultos. Esto lo van a ver cuando estén avanzando más en civil, pero cuando escuchen esta palabra vicios, ¿ok? Y la palabra ocultos se refiere a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le compro a David un carro, ¿no? Y aparentemente, pues yo analizo el carro, lo reviso, veo que todo está bien, ¿no? Arranca, funciona, el motor se escucha de manera normal. Queda claro que las personas que compran o piden un servicio, ¿vale? Que compran un bien o contratan un servicio, pues es claro que tú no eres experto, ¿no? No necesariamente.
Seguramente la mayoría otra podrá decir, bueno, pues es que hay que fijarse, ¿no? Y hay que medio saberle. Sí, es cierto, eso es de alguna manera natural, pero pues es cierto que puede llegar a haber, y ha habido muchos casos, en donde compres un carro o tú pidas un servicio. Voy a poner un ejemplo. Acuérdense de a lo mejor contratas a alguna persona que se dedica a la construcción para que te ponga un piso, ¿no? Y pues a lo mejor el piso no queda bien, a la semana o a los 2 meses ya se está levantando porque pues no lo hicieron de la manera adecuada, no se usó el cemento de la mejor calidad o de la calidad que tú pagaste. ¿Eso qué quiere decir? Que un elemento natural del contrato es que todos esos vicios se le llaman vicios ocultos, porque vamos a denominarlos vicios ocultos a aquellos que al momento de que se hizo la transacción, al momento que se hizo el acuerdo, obviamente pues no se mencionaron, ¿no? Es bien distinto decir, oye, te voy a rentar mi carro o te lo voy a vender, pero fíjate que le falla el motor cada vez que llegas a cierto número de velocidades, ¿no? Fíjate, sí me vayas a contratar para que yo te ponga el piso, pero la verdad no tengo mucha experiencia. Voy empezando, entonces todavía no sé muy bien la técnica. Claro, eso seguramente nadie lo dice. Y aquí la importancia del derecho romano es que, digo, debería de uno ser más ético y más profesional, ¿verdad? Pero eso pasa. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Desde Roma, como que el abogado, el jurista romano, entendía que eso pudiera pasar y que eso pasaba de hecho en la vida romana y pasa el día de hoy, ¿eh? Que hay vicios, ¿no? Que pueden venir de un contrato. Entonces, la persona que está dando el bien o lo está prestando el servicio va a responder por aquello que salga mal, ¿no? Por aquellos, a eso se le refiere, a esos vicios, y tiene la obligación de responder. Oye, que yo le compré el carro a Joali, ¿no? Pero pues, nunca me dijo que el carro le fallaba esto, que no salía bien la máquina, que a determinada velocidad ya no tenía tanto, o me dijo que tenía tantas millas, pero no era cierto. Ah, bueno, pues obviamente en cuanto surgan esos problemas, ella tiene una obligación conmigo de responder por esos vicios. O sea, ¿y cómo va a responder? Pues técnicamente hay muchas maneras, pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero en concreto, pues también para que ustedes lo tengan ya claro, es que pues básicamente tiene que hacerse cargo, ¿no? Ya sea que me dé una nueva cosa, ya sea que ella lo arregle, o bueno, esa es su obligación, ya será una obligación, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ese es uno de los elementos. Ahora, los elementos accidentales. Aquí se llama, aquí vamos a conocer como elementos accidentales. Y aquí entra la condición. ¿Qué es la condición? La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta y hay condición suspensiva o condición resolutoria. Ese elemento del contrato significa, hay contratos que tienen estas cualidades. Oiga, licenciado, por ejemplo, ¿no? Pónganos un ejemplo. A ver, un elemento condicional es justo. Es como decir, oye, a ver, ahí te va, muy simple. Esto quizá lo vamos a ver en ciertos elementos, pero yo les pondré un ejemplo que tiene que ver mayoritariamente, no digo, hay excepciones y hay muchos casos, pero podríamos ser una, una cosecha, ¿no? Oye, eh, te voy a pagar las frutas, ¿no? O te voy a pagar la cosecha de fresas, es un ejemplo, ¿no? A Voy a poner un ejemplo nada más así, estoy inventando, ¿no? 20 pesos el kilo, ¿vale? Pero la fruta o la fresa pues, tiene que ser de tales condiciones, ¿no? Si son más chicas o son más grandes, pues va a variar. Y esos son elementos futuros porque no sabes realmente si van a suceder, ¿no? ¿De qué dependes? Dependes del cambio climático, dependes de cómo esté el arado, la tierra, ¿no? Eso no lo puedes determinar. Sí, en un momento, Hugo, les paso el link en un momento, en cuanto acabemos. No sabes, ¿no? Entonces son elementos accidentales porque están sujetos a una condición. Condición suspensiva es, si se dan estos elementos, ¿no? El contrato se detiene. Si se dan estos otros, el contrato se termina, ¿ok? Entonces dependes de esos elementos, ¿vale? A eso se refiere con la condición. Por eso no se les olvide, porque hay muchos acontecimientos, hay muchos contratos que se hacen de esa manera, ¿vale? Porque no puedes estar pactando cosas que no tienes la certeza. Y
en ese tipo de contrato se hace, ¿vale? Ese es un ejemplo que ustedes pueden tener en cuenta. Hay otros, por supuesto. Otro elemento accidental es el término, ¿no? El término, cuando alguien escucha, y eso seguramente les va a hacer más ruido, porque cuando alguien escucha la palabra término, justo se está refiriendo a un acontecimiento futuro de realización cierta, a partir del cual, cuando entre en vigor, se extinguirán ciertos efectos jurídicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el contrato tiene una vigencia, un término, ¿va? Por ejemplo, el contrato, aquí viene un buen punto, una relación laboral, ¿no? Hay un término, te contrato por 6 meses. Yo te voy a pagar y mi contrato va a estar sujeto a que yo te pague y pactamos todas las cláusulas por ese periodo de tiempo. Cuando llegamos a los 6 meses, hay un término de tu contrato, ¿vale? Eso se refiere término. Después del día 6, después de que hayan pasado los 6 meses, al día 6 meses con un día, ahí se extingue la obligación. Ya no hay obligación de pagarte nada ni de cumplir ese contrato porque había un término en nuestro elemento del contrato, ¿vale? Y eso hay muchos contratos, ¿eh? Normalmente pasa eso en las relaciones laborales, pero hay bastantes, ¿vale? Hay muchos ejemplos de eso. Modo es la manera, ¿no? Y se refiere a la carga o el gravamen que se impone a ciertos negocios jurídicos, es decir, a ciertos actos que no son no onerosos, o sea, que son gratuitos, ¿no? Eh, no sé, voy a poner un ejemplo. Gabriela Carrillo, la voy a dejar como mi heredera, pues un ejemplo, es un contrato, ¿no? Va a ser mi sucesora, pero modo, ¿no? Es un ejemplo, tienen que encargarse de ciertas cosas, ¿no? De esta manera, ¿ok? Por ejemplo, va a ser voy a poner un ejemplo, ¿eh? La albacea, lo van a ver cuando van avanzando, pero la albacea es la persona que se lleva, que tiene la responsabilidad de llevar a cabo, digamos, la transición, ¿no? De lo que se establece, por ejemplo, de ver los bienes, de ver los materiales, que a lo mejor yo le impongo la carga onerosamente, ¿no? De que lleve a cabo ciertas actividades, pero estoy poniendo también la manera en las que las tiene que llevar, ¿vale? Tiene que encargarse que la administración de mis bienes, si en el momento que llego a fallecer, pues tanto porcentaje se destine a ciertas fundaciones, a ciertas personas, etcétera. Es decir, estás cargando un modo, una manera de hacer las cosas, ¿ok? Eso es algo importante y quiero que ustedes lo lleven. Y bueno, dicho esto, eso sería nuestra clase del día de hoy. O sea, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a ver ya la última parte el día lunes. Y ahorita les voy a compartir el link de asistencia para ya ir cerrando, pero también es importante decirles varios puntos, nada más denme un minuto en lo que voy dándoles el formulario. Aquí lo importante es lo siguiente, que ya nos acercamos obviamente a nuestra fase final de nuestra materia. La idea es que el día lunes, pues podamos resolver las dudas que haya. Acuérdense que ya el día lunes van a estar en posibilidades ustedes de ya empezar a hacer la actividad integradora, que como ustedes ya lo saben seguramente, porque habrán hecho las de las materias pasadas, pues la actividad integradora pues va a ser un trabajo, ¿no? Que básicamente tiene que ver con pues el desempeño de todo lo que se ha visto durante el curso, ¿no? Yo trataré de ayudarles con una guía, de alguna manera breve, concreta, para que pues también ustedes puedan tener, digamos, un repaso, ¿no? Puedan echarle un repaso a las materias, a lo que se haya quedado un poco atorado, a lo que todavía, digamos que haya dudas, ¿no? Comentarios. Yo este fin de semana voy a estar actualizando la plataforma, les debo algunos videos y materiales, entonces se los voy a compartir, obviamente, no se preocupen por eso, para que ya de lunes en adelante ustedes ya tengan todo. Claro, si van a la clase, pues rebotamos dudas, ¿no? Si no van, no se preocupen, también ya habré grabado una especie de prevideo y pues acabando la clase del día lunes, yo se lo subo a la plataforma, ¿vale? Entonces, la idea va a ser así. Número uno, vamos a compartir este material este fin para que cada uno se vaya actualizando, adelantando. Yo voy a calificarles también las tareas de la unidad 4 ahora, a los que ya la están haciendo. Insisto, obviamente tú puedes entregar las tareas a destiempo, o sea, cada unidad
trae un tiempo, pero si alguien la entrega después, yo tengo la obligación de calificarla, entonces no se preocupen, solamente pues mi recomendación es no dejen todo para el último porque pues se traba, ¿no? Y si tienes ganas de hacer el segundo intento, pues seguramente a lo mejor el tiempo se te va a ir reduciendo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿vale? Entonces, dicho sea el paso, ese es un tema. Otro tema es en la clase del día lunes. Yo todavía les doy chance a que el día de hoy, a más tardar son 9:16, ¿no? A las 11 de la noche, me puedan decir quién le interesa ir a la clase del día lunes, quién quiere estar en la Cámara de Diputados. Ya habíamos dicho, va a ser en la de San Lázaro a las 5 de la tarde. Y las personas que quieran, ¿cuál es la idea? La idea es que demos una clase, ¿no? Un repaso. Y ya estando en la Cámara de Diputados, pues aprovechamos y vamos a llamarle el tour, ¿no? Por toda la Cámara de Diputados, que la conozcan, que vean. Voy a dar de gestionar que ahí nos permiten algunos permisos, entrar al pleno, ver tipo de cosas. Eh, ¿Qué dice? Bueno, voy leyendo sus comentarios, ¿eh? Ahorita en el momento. Ahorita vemos la tarea, ahorita hago la explicación de la tarea, por supuesto, de la tarea 4. Y pues bueno, esa será la clase del día lunes, ¿vale? Y pues bueno, cualquier cosa, comentario, ya lo platicamos en concreto. Pero yo ya mañana, a más temprano, dice Hugo Díaz, pregunto, dice, ¿la confirmación para la asistencia solo era contestando su correo? Sí, solo es contestando el correo. De todas maneras, yo voy a mandar una lista por correo con el nombre de las personas que están en la lista para ir a la Cámara de Diputados. O si tu nombre no está, me tienes que avisar así de manera urgente, ¿vale? Porque obviamente, pues, se va a hacer un oficio, hay que pedir ciertos permisos en la Cámara, ya saben, trámites burocráticos, ¿no? Pero bueno, eso hay que hacerlo, entonces eso es importante, ¿vale? Por último, voy a poner el link de asistencia ya aquí. Creo que lo mandé a una persona especial. Ya, ahora sí. Ok, pongo el link de asistencia en el chat y vámonos a explicar la tarea 4 de la unidad 4 y con eso cerramos la clase, ¿vale? Entonces, denme un minuto en lo que entro a la plataforma y comparto pantalla. Cualquier comentario, duda, sugerencia, pues con mucho gusto los leo. Todavía tengo solo tengo como en 2 personas pendientes de calificarles su intento 2, ¿ok? Porque creo que ya estaba calificado, pero bueno, salvo esas personas, todos los demás pues ya se han calificado, ¿no? Ok, vamos a este. Miren, voy con este punto, permítanme. Ok, ya estamos aquí. Vale, a ver, ya estamos en la unidad 4 y la tarea básicamente significa esto, ¿no? Lo estamos viendo en la pantalla. Primero, ¿cuáles son las indicaciones? Número 1, te está diciendo que tú repases el contenido de la unidad 4 y selecciones una de las siguientes figuras, ¿ok? Del derecho romano. Eh, ok, voy a este punto. Ahorita respondo dudas de ustedes, ¿vale? De las clases. Te está diciendo que repases el contenido, ¿no? Y ya te está diciendo que haya la sucesión testamentaria, legados, fideicomisos, ¿vale? Eso viene en la unidad 4. Dice, investiga por tu cuenta en fuentes fidedignas y confiables más información sobre la figura que elegiste, ¿ok? Y en concreto, pues nos está poniendo el link del Código Civil. Y luego nos está pidiendo que hagas un cuadro comparativo en el que contrastes, es un poquito, si se dan cuenta, la tarea que pusieron aquí en la universidad para la unidad 4 técnicamente es pues un símil de lo que ya se hizo en la unidad 3, ¿no? Porque nos está pidiendo que tú pongas un cuadro y que pongas, por ejemplo, ¿no? Si vas a poner o elegiste la sucesión testamentaria, o sea, la sucesión testamentaria es sucesión por testamento, ¿no? Básicamente. Está diciendo que la pongas cómo era, cómo se clasificaba, y luego, por el otro lado, la pongas en el derecho civil, o sea, en el Código Civil actual. Entonces, yo qué espero de ustedes o qué les pediría es que en ese cuadro comparativo tú me pongas, obviamente, ¿no? El Código Civil o sucesión testamentaria en Roma. Características, sucesión testamentaria en 2024, ¿no? O Código Civil de la Ciudad de México. ¿Cuáles son? ¿Qué artículo es? ¿Cómo la regula? Etcétera.
Y una vez que tú ya acabaste de hacer eso, les pongo, o sea, les pido que a continuación me pongas como reflexión breve, breve o conclusión, y ahí desarrolles y vayas respondiendo las preguntas que aquí vienen. ¿Qué aspectos perduran y cuáles no? ¿Vale? ¿Qué tanto consideras que hemos conservado de esa herencia romana y cuáles no? ¿Crees que el derecho romano sigue siendo útil? ¿Y alguna vez has pensado realizar o has realizado un testamento, un legado o un fideicomiso? No, no lo he realizado o sí lo he realizado. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Vale? Y listo. O sea, eso es básicamente la tarea, estimado Hugo, ¿no? Si me has preguntado tú, Hugo, creo que sí me has preguntado. Ah, no, Miguel creo que Miguel o Hugo me lo habían preguntado, pero bueno, el chiste es que ese es el punto, ¿vale? Entonces, nada más para que ustedes lo tengan en claro, es realmente, a mi juicio, un poco o muy sencillo. ¿Y qué voy a calificar y dónde va a estar el punto importante, ¿vale? Lo que voy a calificar y lo que me interesa ver es cómo argumentan. O sea, si te hacen esa pregunta y lo que te estoy calificando, te voy a calificar. Por supuesto, a ver, el cuadro comparativo, salvo su mejor opinión, me parece a mí que pues, está relativamente sencillo, ¿no? No es tanto problema. Quizá lo que me interesa más es ver tu conclusión, cómo me estás argumentando. Sí, 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 y aquí las invito a que ustedes argumenten. Acuérdense de eso que hemos visto en otras clases, ¿vale? A que tú des una opinión, pero des una opinión basada en argumentos, ¿vale? Acuérdense que dar una opinión, perdón, que un argumento no es lo mismo que dar una opinión. Si tú me dices, bueno, el licenciado Pavel, pues, ¿sabe qué? Yo considero que ya no es lo mismo porque ya pasó el tiempo y a lo mejor ya cambió esto. Entiendo que es una opinión, pero me gustaría ver que tú desarrollas más tu criterio jurídico, ¿no? Fíjese, licenciado, que sí cambia porque en Roma, quien tenía la acción, es un ejemplo, ¿no? O la facultad de pedir la sucesión testamentaria, pues era únicamente el primogénito del pater familia. Hoy en día, pues ya no solamente aplica así, sino que a través de una legislación, ¿no? Y de los cambios, tal y como lo establece el artículo, es un ejemplo, 233 del Código Civil, pues hoy la sucesión la pueden pedir no solamente el primer primogénito, sino toda la familia, ¿no? Y a lo mejor se va a ir desarrollando del primero, el segundo, y ¿sí me explico? O sea, digo, estoy aquí hasta cierto punto dando ideas, ¿no? No estoy hablando de nada concreto, pero lo que quiero decir es que lo que busco es leer esas conclusiones, o sea, cómo lo hacen de mejor manera, ¿no? Que quede claro que es una conclusión jurídica de una abogada, de un abogado que entendió las diferencias y que las está haciendo ver, ¿no? Y además está dando su propia idea, ¿vale? Entonces, dicho sea de paso eso, pues eso es lo que estoy buscando y eso es lo que voy a calificarles, ¿no? Que esa es la diferencia muchas veces entre por qué a algunas personas les he puesto 8.5, 8 o 9, ¿no? O 7.5, o sea, ahí está el punto central, ¿no? En la argumentación, a mí me importa mucho más cómo argumenten. Claro, sí reviso tanto sus cuadros comparativos, pero, pues, salvo su mejor opinión, quizá eso es lo más hasta cierto punto, relativamente, lo más sencillo, ¿no? Lo más interesante, lo más importante es siempre ver sus características como abogadas, como abogados, ¿vale? Entonces, dicho sea de paso, eh, ¿qué otra cosa? Ok, voy a leer algunos comentarios y con esto nos vamos, ¿ok? Dice, primero Miguel, dice, ¿me puede revisar la tarea 3? Sí, Miguel, si está en el portal, ahorita la reviso, ¿eh? No te preocupes. Dice Jimena, ¿dónde puedo ver las clases pasadas para ver cómo se realizan las actividades? Es que no las he encontrado. Ah, ok. De eso, Jimena, yo todavía no las mando, pero te las paso, no te preocupes. Te las hago llegar, ¿ok? Eh, Dice Miguel, nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría esa clase en la cámara? Porque me gustaría asistir, pero me toca trabajar y espero me puedan dar un permiso por horas. Pues mira, yo considero que, estimado Miguel, pues hagamos la clase de 5 a 7. ¿Por qué? Pues porque naturalmente ya a las 7 de la noche en la Cámara de Diputados se termina el horario laboral. Te puedes quedar más tiempo, todo el tiempo que quieras, pero ya a las 7 cierran todas las áreas. Entonces, pues yo considero que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todo lo que hagamos en la cámara va a ser de las 5 a las 7, punto. Seguramente, por eso quiero la lista, ya con la lista les voy a decir a lo mejor que lleguen unos 20, 15 minutos antes, ¿no? Va a ser mejor para todo el desarrollo de la actividad, pero pues sería de 5 a 7, no sería más de eso, porque de todas maneras ya a las 7 les digo, ya la cámara cierra todas las áreas, o sea, te puedes quedar
pues 9, 8, ¿no? Y así, pero ya no hay nada, o sea, cierran la cafetería, cierran todo, entonces, pues, básicamente ese es el punto. Y Jimena, sí, por favor, ok, sí, no te preocupes, mira, es un punto, Jimena, si tienes actividades atrasadas, no te preocupes, obviamente te mando los materiales y la idea es que puedas, ¿no? Y si te vas atorando algo o hay dudas, escríbeme, Jimena, y cualquier otro alumno, escríbanme. O sea, a lo mejor me he tardado un poco a veces en responder, pero ustedes escríbanme y resolvemos. Si todavía hay dudas, pues nos echamos otro Zoom, ¿no? O lo que haya que resolver. O sea, ese es el punto, que también sepan que pues está a esa disposición de mi parte. Dice Abril, ¿tenemos que llevar algún documento o solo que estemos en la lista? Pues solo que estén en la lista y su credencial, Abril, ¿vale? Si quieren, no se preocupen, déjenme terminar de hacer la lista, o sea, de cerrarla, y ya les pongo las instrucciones, ¿no? La hora en la que tienen que llegar, dónde está la Cámara de Diputados, que básicamente es San Lázaro, por qué puerta van a entrar, que es la número 1, y pues si hay que llevar alguna credencial o algo, ¿no? Y ok. Para lo que me estás preguntando, Dana, en el chat la respuesta es sí. Entonces también pásame su nombre y bueno, obviamente bienvenida y bienvenido quien se quiera sumar. Y bueno, a ver, aprovecho un poco el comentario de Dana, pero si quieren sumar a alguna persona, pues también está abierto, ¿no? Digo, yo en principio lo haría, ¿cómo se llama? La invitación hacia ustedes, pero si quieren traer alguna amiga, amigo, acompañante, pues también está abierta la opción, ¿no? O sea, es la cámara y pues básicamente debe de estar siempre abierta a todo. Pero bueno, eso lo ponemos. Por último, dice Antonio, a mí se me complica hacerlo de las citas o generar las referencias. Es ahí donde me falla mucho. Si quieres, Antonio, te voy a mandar ahorita un manual para que tú sepas citar y vienen como muchos ejemplos. Entonces yo te invito a que le eches una lectura a ese manual a ti y a todos, ¿eh? Porque es cierto, a muchos les falla todavía el citado. Y chequen cómo está ese manual de citado y practíquenlo en su primer intento. Si está mal o no está bien citado, pues ahí lo van a ver porque pues seguramente a lo mejor no les daré todos los puntos, pero si ya viste que te falló el citado, entonces haces tu segundo intento y solo es mejorar eso. También eso es bien importante, ¿eh? Los segundos intentos es para que mejoren donde yo les estoy poniendo. O sea, seguramente si ya te puse que estuvo bien, es un ejemplo, la redacción y la ortografía, pues ya no hay nada que mejorar, ¿no? Eh, y dice Lucy, ok. Por último, dice, si nos llegan a pedir la credencial, eh, ¿cómo le haremos? No te preocupes, Lucy, porque normalmente van a entrar ustedes con la lista. O sea, la lista es la que trae el nombre. Entonces no se preocupen tanto por eso, ¿vale? Y dice, ¿qué más? Alberto, para las referencias hay, ¿cómo se llama? Hay una aplicación. Sí, también ya hay aplicaciones donde te ayudan un poco. Entonces, pues, digo, mi recomendación es ustedes, pues aprovechen, ¿no? Y traten de hacerlo ustedes. Digo, yo ya sé que hay muchas aplicaciones, incluso está, no, bueno, para muchos trabajos ahí está Chat GPT, ¿no? Entonces, pero mi consejo, miren, y con esto voy a terminar la clase. Mi consejo ustedes son abogadas y abogados. Su herramienta principal de trabajo no es un traje, no son los libros. Sí, por supuesto, nos apoyamos en ellos, nos apoyamos en la ley, en el código, por supuesto que sí, obviamente, ¿no? Pero su mayor chamba, su mayor herramienta de trabajo está aquí. Es el cerebro, es el criterio. Un abogado no es solamente pararse ante un tribunal, ante un juzgado, ante la Cámara de Diputados o cualquier otro espacio jurídico, hablar, 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 recitar cualquier otra cosa, ¿ok? Eh, es pensar, el criterio es lo más importante, ¿ok? Entonces eso es lo más, nunca lo pierdan de vista. Entonces, mi recomendación es que ustedes fomenten, por eso, ojo, y por eso estoy insistiendo mucho. Cuando tú argumentas como abogada, como abogado, básicamente me estás diciendo quién eres, cómo eres, incluso me estás diciendo si lees mucho o no lees mucho, qué tipo de cosas lees, ¿saben? O sea, y aquí las invito a que cierren con esto. Esa es su herramienta más importante, ¿ok? El criterio, el pensamiento, la estructura. Hay gente que únicamente estructura y cita leyes, ¿no? Y cree que está fundamentando y que un argumento no es citar leyes, ¿ok? Miren, ahí les va. Y les voy a poner un ejemplo. Nada más rápido, permítame, y leo las cosas. Dice Sara Noemí Monroy.
Dice, profe, a mí se me complica realizar en recuadro las actividades, pero suelo poner una introducción y conclusiones en donde desarrollo mejor las ideas para que no sea repetitiva. ¿Será necesario extender el recuadro al argumento? Porque eso es lo que me tiene atorada en mi actividad del módulo test. Mira, Sara, hagamos algo. Si quieres, Sara, mándame tu trabajo. Si ya lo tienes hecho, Sara, mándamelo al mail y le echo un ojo, ¿no? Y ya nada más te digo qué cambios le hagas. Pero si ya lo tienes hecho, pues mándamelo y le echo una revisada, ¿va? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, miren, les voy a poner este ejemplo. ¿Han escuchado últimamente que está este debate público, ¿no? Por ejemplo, de si los jueces, y si quieren esto lo dejo, nada lo va a tocar por arriba, pero lo dejamos para que sea la cereza en el pastel y lo debatimos el lunes, ¿les parece? Si los jueces, la reforma que quiere proponer, ¿no? En el gobierno entrante, Morena, PT, aliados, etcétera, de si los jueces magistraturas deben ser electos por el voto popular. Por el otro lado hay voces que dicen, no, 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 es peligroso, y etcétera, ¿no? No voy a entrar en mucha polémica porque seguramente esto va a ser un buen debate el lunes, ¿vale? Y es más, les pido que se preparen y platicamos eso, ¿va? Sí, Antonio también revisó el tuyo. Lo que les quiero decir es como, ahí les va, una buena abogada, un buen abogado no usaría como argumento para decir es que el pueblo votó por nosotros, nos dio la mayoría y se va a hacer así. Ese no es un argumento, ¿ok? Decir que porque tú tienes la mayoría en la Cámara de Diputados o en el Senado es el argumento suficiente, pues básicamente eso no es argumentar, ¿ok? Ese no es un argumento. Ese en todo caso puede ser una opinión o puede ser un calificativo, ¿no? Es decir, puedo reformar la Constitución porque tengo la mayoría. Pues sí, o sea, en todo caso me estás describiendo una situación, pero no es un argumento. ¿Por qué? Porque la importancia de argumentar como abogadas, como abogados, técnicamente implica en dar los razonamientos, ¿ok? El punto, dar los razonamientos de el por qué las cosas. En este caso, una abogada o un abogado, ya sea que esté a favor o en contra, ojo, a favor o en contra, yo aquí no voy a estar definiendo ninguna posición en concreto ni de partido, tengo mi opinión obviamente, pero se las doy el lunes. Lo punto importante es, a ver, tu chamba como abogada es dar los razonamientos de el por qué esa medida es la idoneidad, ¿no? Es la mejor. ¿Qué objetivos está buscando? Si únicamente una persona dice, pues es que vamos a hacer esto pues porque tenemos la mayoría y tenemos los votos y la gente votó por nosotros, no es un argumento. Estás describiendo un hecho, una situación, es cierto, ¿no? Pero es lo mismo como decir, pues, soy abogado, pues porque tengo un título de derecho de la UNAM o de la UP o de la Universidad Rosario Castellanos. Estás describiendo una situación, tienes un título, pero eso no necesariamente te va a hacer abogado, ni te va a hacer abogada. Que sí te haría abogado, que a lo mejor con ese título te da el derecho a ejercer, es cierto, ¿no? Pero no necesariamente toda persona que tiene un título tiene los conocimientos, ¿vale? Hay muchas maneras de obtener un título hoy en día, ¿no? Y no es garantía tener un título a tener los conocimientos, ¿vale? Porque también a veces nuestro sistema de educación, nuestro sistema jurídico, pues premia a quien a lo mejor llegó a clases temprano, al que siempre entregó la tarea, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que pues, nadie desarrolló esto, el chip jurídico. Entonces, mis estimados abogados y abogadas en potencia, no olviden eso, ¿ok? Ustedes son abogados, su chamba va a ser siempre argumentar. Y quiero que distingan, argumentar no es lo mismo que escribir, ¿eh? Yo tengo la mayoría de los votos y por eso puedo reformar la Constitución. Ajá, eso es una descripción, no es un argumento. Si me quieres convencer que la reforma al Poder Judicial y que los jueces deben ser electos por el voto popular únicamente porque tienes la mayoría, no es un argumento. Me estás describiendo una situación. Claro, procedimentalmente puedes hacer eso. Por supuesto que sí, porque está regulado en la ley, pero no es un argumento, ¿eh? Y ojo con esto. Toda autoridad, todo hecho jurídico, perdón, todo acto jurídico, y por eso, acuérdense, acto jurídico, ¿no? Todo acto jurídico, todo elemento jurídico en este país, constitucionalmente está obligado a estar fundado, obviamente, en una norma y motivado. Motivado. ¿Qué quiere decir? Que me digas las razones del por qué y que esas razones sean constitucionales. Con esto cierro y les digo, tener la mayoría
No es un argumento desde un punto de vista únicamente constitucional para lograr algo, ¿ok? Porque si fuese así, mañana se podría acabar, por ejemplo, agarrar y decir, vamos a eliminar la libertad de expresión, nada más porque tenemos la mayoría. No, tienes que demostrar con razones constitucionales, con fundamento constitucional, el por qué eso se va a hacer. Entonces, por eso es la importancia y mi insistencia a que ustedes lean sobre cosas de derecho, sí, pero sobre cosas sobre ciencia, sobre biología, todo ayuda, porque la chamba del abogado es argumentar, ¿no? La chamba de una abogada va a ser argumentar. Y créanme que cuando tú argumentas, te das cuenta de quién es la persona, ¿ok? A través de sus argumentos conoces a la gente. Si yo leo una sentencia, pues sé que a través de los argumentos voy a conocer a ese juez. Ah, pues es un juez garantista, este juez más o menos piensa así, ¿no? Los abogados y las abogadas que litigan, cuando presentan una demanda y dan sus razonamientos o sus agravios y los desarrollan, sus conceptos de violaciones, por ejemplo, están diciéndote cómo piensa esa gente. Y eso es lo interesante. Y así es como el derecho en su sentido más amplio se va creando. Y es lo más interesante, ¿no? Y es ahí donde ustedes, nosotras, nosotros, nosotres, todos vamos a tener una oportunidad y sobre todo tenemos la chamba y la responsabilidad de mejorar esta sociedad que le urge a este país acabar con la simulación política, económica, jurídica y entrar a una discusión de fondo del tema del Poder Judicial, sí, y de muchos otros, ¿eh? No es el único, pero bueno, eso ya lo platicamos en otro momento. Y por supuesto, Maruri, yo te debo, obviamente, me parece que tú me lo habías enviado, si no me equivoco. Nomás dame chance y yo mismo yo te hago ya la acotación y la calificación, ¿va? Entonces, por último, eso fue todo. Pasen lista, por favor. Ya el link está en el chat y en un rato más yo comparto la lista de... sí, Dana, ¿tú levantaste la mano? Adelante. Ah, perdóname, Dana, perdóname. Es que tengo que reactivar ahora el audio. Está como diferente hoy. ¿Listo, Dana? Ya. Le mando el correo de la persona, bueno, que le había comentado, por correo. Ahí en el Claro. mismo correo que le mandé, se lo vuelvo a Sí. reenviar. ¿Sí? Ok. Bueno, Ujú. gracias. ¿Va? Buenas noches. Dice Dulce, en eso del grupo, si es que quieren ir otra persona con nosotros, ¿cómo le ponemos? Ah, ok. Y luego dice Jelly, ¿me puede abrir mi segunda oportunidad del módulo 3? Sí, por supuesto, Ana Jelly. Sí, o sea, yo les decía, pues si tienen alguna persona que quisiera acompañarles a esta clase, que vamos a decirlo de alguna manera como especial, pues solo mándenmelo por correo electrónico, ¿no? Y listo. Entonces, pues ya con eso, ¿vale? Pues no se preocupen. Si hay algún comentario, duda, sugerencia, pues escríbanme, ¿va? Ahorita por correo y ya voy resolviendo las dudas. ¿Ok, ok? Entonces, pues si ya no hay más dudas, comentarios, pues les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y nos estaremos viendo el lunes. Yo en este transcurso de estos días voy a estarles subiendo los materiales que faltan, que ya aquí lo platicamos, y calificando las tareas que hace falta, ¿no? Y también los segundos intentos. Entonces, pues pasen buena noche, descansen, les agradezco que estén ahí y bueno, pues ya nos veríamos mucho ahí en la siguiente. Sí, Ángel, dice, yo también quiero ver su... Sí, Ángel, solo Ángel, porfa, avisa, dime ya sea por aquí o por correo, como quieras, que nada más pásame tu grupo, Ángel, ¿no? Para tenerte bien identificado. Pero bueno, entonces, dicho eso, estimados alumnas, listo, Ángel, 101 anotado, perfecto. Pues descansen, pasen buena noche y cualquier cosa nos vamos a estar viendo en clase, ya sea en la Cámara de Diputados o de manera virtual, ¿ok? Entonces, descansen, que tengan una bonita noche. Hasta luego. Recording stopped.